La falsa conversión. Estudio bíblico. Es difícil creer, pero es cierto. En la confusión religiosa de este siglo, millones de personas creen haber ganado la salvación espiritual. Salvación es muerte al pecado, es iluminación a la vida de la gracia. La mayoría ha creído en Jesucristo, pero no están salvos. ¿Sabía usted que es posible adorar a Cristo en vano? ¿Se puede adorar a Cristo en vano? ¿Sabe usted lo que dijo el mismo Jesús respecto a aquellos que pretenden honrarlo sin obedecer los mandamientos de Dios? Estas son sus palabras, véase Marcos 7, del 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo que el Salvador mismo enseñó. Muchos engañados tienen y repiten un pasaje preferido, véase Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estas palabras inspiradas de Pablo y Silas significan exactamente lo que dicen. Pero se puede creer de dos maneras: con la fe viviente que trae la salvación o iluminación, o con la fe muerta sin obras que conduce solo al oscurantismo o muerte a la verdad. ¿Por qué jamás se citan las palabras del Salvador mismo en respuesta a esta pregunta? Un hombre le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Véase Lucas 18. Algunos intentarán decir que el mismo Salvador no sabía o no enseñaba el camino de la salvación, sino que enseñaba la religión del Antiguo Testamento. Pues bien, se le preguntó cómo ganar la vida eterna. Jesús reveló el camino de la salvación, véase Mateo 5, 17, 19. El Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una coma pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. He aquí su respuesta, la que dio el Salvador mismo sobre cómo lograr la salvación. Véase Mateo 19, 17. Si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y enunció varios de los mandamientos, demostrando que la ley que había de cumplirse como condición para lograr la vida eterna, como don de Dios, era precisamente el decálogo. Jesús dijo: si queréis entrar. Era algo condicionado: si queremos, o si hemos de ser salvos por la gracia de Dios, tenemos que cumplir los mandamientos. Dios establece sus propias reglas y condiciones. Su don gratuito es condicionado. Solo pueden recibirlo quienes guardan sus mandamientos. No es algo que ganamos. Dios lo da, pero solo a quienes cumplan los mandamientos. Dios no nos dará la vida eterna si estamos pecando. ¿Y qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley, dice Juan 3:4. Romanos 3 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Marcos 12 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Véase también Mateo 22. Juan 7 dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Juan 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él.
Y en Juan 15:10 leemos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En Josué 1, del 7 al 9 leemos: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Algunos pervertidores de la verdad divina afirman que Jesús no citó la totalidad de los 10 mandamientos. Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es infracción de la ley. Es una ley completa. Jesús citó solo algunos de sus puntos para identificarla, para indicar a qué ley se refería. Por otra parte, Santiago 2:8-11 nos dice que la ley tiene puntos, y que si ofendemos en uno solo, un punto de los 10, nos hacemos culpables de todos. Hemos quebrantado la ley y somos pecadores. En 1 de Corintios 5:19-13 leemos: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avarientos, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avariento, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquel día en que fue enviado el Espíritu Santo, el mismo día en que nació la iglesia del Nuevo Testamento, miles escucharon el sermón de Pedro inspirado, y habiéndoles llegado al alma, preguntaron: ¿qué haremos? Sí, ¿qué haremos para ser salvos? La respuesta inspirada fue: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Véase Hechos 2:38. Jesús dijo: arrepentíos y creed el Evangelio. Véase Marcos 1:15. Debemos creer no solo en Jesús como nuestro Salvador, sino también en el Evangelio que Él trajo y que predicó. El Evangelio del reino de Dios, la autoridad de Dios y la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Después de su resurrección y en las últimas instrucciones que impartió a los discípulos respecto a la prédica del camino de salvación, Jesús dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Véase Lucas 24. Este es el Evangelio para todas las naciones. Ahora bien, ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿Qué es el pecado? ¿Sabía usted que muy pocos están enterados? Muy pocos conocen la definición bíblica del pecado. La definición inspirada de pecado dada por Dios es: el pecado es infracción de la ley. Véase 1 de Juan 3:4. Pablo no hubiera sabido lo que era el pecado sino por la ley. ¿Cuál ley? La misma ley que dice: no codiciarás. Romanos 7:7. La ley que contiene los 10 mandamientos. Esta ley se resume en una sola palabra: amor. Se define más ampliamente en los 2 grandes mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Pero la misma ley se define aún más y se divide en 10 puntos, en los 10 mandamientos. Los 4 primeros nos dicen cómo amar a Dios, y los últimos 6, cómo amar al prójimo. Recordemos lo que nos dice Santiago 2:10.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vamos a referirnos ahora a un punto de la ley y que es el que menos se cumple. El más declarado como punto violado, y violado por millones de personas, no cientos ni por miles, sino por millones. Si en realidad queremos obedecer la ley, surge la pregunta: ¿por qué violamos este punto de la ley? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estudiemos lo que nos dice el libro de Éxodo 20, del 3 al 5 y 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Veamos de dónde partió el pecado. Primera de Reyes 12. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Sabes lo que significa la palabra idolatría? Idolatría quiere decir adoración que se da a los ídolos. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra ídolo? Figura de una falsa deidad a la que se da adoración. El Salmo 106 dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Se unieron asimismo a Baal, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. El Salmo 81:9 dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. El Salmo 96:5 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y el Salmo 97:7 dice: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Levítico 19:4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Jeremías 10, del 3 al 15 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se envanecerán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder,
El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Jeremías 18:15 dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Jeremías 19 del 4 al 5 dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 15 dice, todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu, vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Isaías 40 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Isaías 66 dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Amós 2 del 4 al 5 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Oseas 8 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Oseas 9 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. El error más grande de los que adoran a los ídolos. Biblia latinoamericana, Sabiduría 13. Cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas. Oro, plata cincelada, figuras de animales y hasta la piedra inservible que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos por ejemplo a un leñador. Acerrucha un árbol que no le cueste mucho transportar. Raspa cuidadosamente la corteza. Luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos.
pone en él todo su arte y le da forma humana. A no ser que represente a un vulgar animal, lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida, y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no se avergüenza en dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud, invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir, rinde homenaje al que no vive. Para que le ayude, se lo pide a esa madera impotente. Antes de un viaje, invoca al que no camina. Para obtener ganancias para su trabajo, para su arte, recurre a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad. El origen de los ídolos, Sabiduría 14. Ya antiguamente, mientras perecían los gigantes orgullosos, el justo que llevaba consigo la esperanza del universo se refugió en una balsa, guiado por tu mano. Dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se lo llamó Dios. Ambos son insoportables para Dios, el impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Por eso, el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones, porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hacen caer a las almas de los hombres, y los insensatos se dejan seducir. La invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida, porque al comienzo no existían, ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo y por eso su destrucción está decidida. Imagínese a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda hacer una imagen de él y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Transmite a su familia ritos y ceremonias, y con el tiempo esa costumbre impía se consolida hasta tal punto que se hace obligatoria para todos. De igual modo se veneran estatuas por orden de los príncipes. Aquellos de sus súbditos que no podían honrarlos personalmente porque vivían lejos, quisieron tener su retrato. Mediante esa imagen podrían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Con el afán de agradarle, se las ingenió para representar lo más bello de lo que era. La representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir. Así se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. Todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Hombres azotados por la desgracia o sometidos a los poderosos, dieron a las piedras o a la madera el nombre incomunicable.